Bueno, en primer lugar, cabe decir de que esta información que salió a través de un medio de prensa extranjero es una información del año 1991, en que una agencia perteneciente a la Organización Mundial de la Salud categoriza a la infusión de mate, al mate caliente, dentro de la categoría de probable carcinógeno, que no es solamente el mate, hay muchos otros componentes. Nosotros el día de ayer nos reunimos, el grupo interdisciplinario de Yerba Mate de Uruguay, con investigadores provenientes de Argentina, aquí en Montevideo, donde discutimos el tema y en estas horas se va a emitir un comunicado. El comunicado va en el sentido de que la IARC, que es la oficina que hizo esta evaluación en 1991, ciertamente tiene planificado rever una lista muy importante de alimentos y productos para recategorizar. Eso no significa de que lo está analizando ni para subir ni para bajar en su categoría como posible carcinógeno, sino lo está analizando para ver de qué manera actualizar la información. En segundo lugar, lo que en aquel momento y la misma Organización Mundial de la Salud destaca en sus informes es que lo único que está demostrado al momento es la temperatura. La temperatura como vínculo con el posible cáncer de esófago, como se habla ahí. Nosotros sin duda estamos de acuerdo de que el agente de temperatura es un potencial causante, por eso pretendemos de generar una campaña de descenso de la temperatura de ingesta de muchos alimentos, porque hay que aclarar que no es exclusividad del mate. Si uno toma té caliente, leche, refresco, lo que sea, a altísima temperatura, seguramente va a causar el mismo efecto de una inflamación crónica que de futuro puede aumentar la probabilidad de tener un cáncer. O sea que no sería la yerba mate, en principio, la causante. La yerba mate puntualmente, la Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina, la IARC, la define en la categoría 3. No hay evidencia de que sea causante de ninguna patología. A eso le sumamos que en el año 91 existían más o menos unas 10 publicaciones a nivel mundial sobre la yerba mate. A partir del 98, 2000, comienzan a aparecer muchísimas publicaciones. Ahora estamos arriba de las 1000 publicaciones donde se destaca el potencial saludable de la yerba mate, donde se destaca la presencia de polifenoles, antioxidantes, vitaminas, que todas esas, al contrario, si nosotros lo igualamos a otros productos que nadie discute, como los vinos tintos, el té verde, la yerba tiene potenciales superiores a esos productos en la ingesta. Hasta podríamos llegar a decir de que tiene efectos protectores para la salud humana. Y en el caso de Uruguay, que es tan masivo el uso, ¿no hay evidencias médicas ni de investigación por este lado? En Uruguay sí hay evidencia. Hay dos tipos de evidencia. Hay 3 publicaciones o 4 que asocian el cáncer de esófago a la ingesta de mate caliente. Esos trabajos fueron publicados por un grupo de autores, donde había autores uruguayos, y lo que hacen es utilizar una base de datos, una serie de pacientes hospitalizados, donde existen muchos factores que confunden, como el tabaquismo y el alcoholismo. Por lo tanto, cuando uno quiere despistar esos elementos, el alcoholismo, el tabaquismo, se queda en una serie con un 1 a 2% de individuos que resulta no significativo. Esa es una de las evidencias salidas en Uruguay. Por otro lado, tenemos del Registro Nacional de Cáncer, de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, una información de que el cáncer de esófago, el cáncer de laringe, en los últimos 25 años viene descendiendo en su incidencia en Uruguay, y si a eso le adjuntamos los gráficos de importación o de consumo de yerba mate, vienen creciendo y se cruzan esos dos gráficos. Sube el consumo,
de yerba mate y disminuye la incidencia de cáncer de esófago y de laringe, que son de los que por ahí se plantean. Eso es un dato oficial y un dato asumido también por la Organización Mundial de la Salud. O sea que estaríamos ante un efecto contrario al que se quiere en estos días difundir. Claro, la diferencia es que nosotros no le vamos a adjudicar al mate ese efecto, lo estamos independizando de ese efecto. Seguramente mucho que ver tenga la ley antitabaco que se puso en funcionamiento en el 2005 en Uruguay. Puede haber otros factores, porque tampoco podemos llevar al engaño de que el cáncer es causa-efecto. Es multifactorial. Hay muchas, cuando se habla de una bebida caliente y el cáncer, se habla de que esa bebida, como si nos cayera en la mano, nos va a generar una irritación. Esa irritación continua nos va a dejar revitalizar el esófago en este caso, y si además le agregamos tabaco o alcohol, vamos a seguir lesionando. Esas lesiones tienen que ser reparadas. Cuando esas lesiones son mal reparadas, quedan células desorganizadas y esas pueden dar origen a un tumor. O sea, estamos hablando de procesos muy largos y procesos que tienen que tener varias cuestiones que incidan. Sin duda, dentro de las bebidas no descartamos de que el mate por encima de los 80 grados puede producir. Pero a diferencia de cuando uno toma una infusión como té o café, uno toma en una taza, imagínese, a 90 grados, toma la taza y de la taza va a la boca. Mientras que en el mate, fíjese toda la cantidad de filtros que pasa, donde físicamente es capaz de disipar la temperatura, ¿no? Entonces, yo creo que estas medidas, más que generar ira en los científicos, nos da una sensación de injusticia con una bebida que es tan popular en el país y en la región, ¿no? Parece que ante la sociedad uruguaya no causa ningún tipo de efecto, no hay nadie que se preocupe con evidencias del tema, ¿no? Yo creo que la sociedad uruguaya lo único que responde es cuando hay aumento del precio de la yerba. No, realmente no hemos notado que vino una alarma, pero sí como universitarios tenemos la obligación de salir a brindar la información con evidencia científica. Nada de lo que decimos nosotros carece de soporte científico documentado, publicaciones a nivel de nuestro país y en el exterior que documentan la información que nosotros brindamos. Y la información se resume. Al momento, lo único que es contraproducente es tomar altísima temperatura. Por el otro lado, hay evidencia muy clara de que el mate posee esos antioxidantes y esas vitaminas que son capaces de favorecer. Pero que claro, no es un medicamento el mate, ¿tá? Es una bebida. ¿Desde cuándo en la Facultad de Medicina del Uruguay se viene tratando el tema de la yerba mate y del mate? En la Facultad de Medicina, en el año 1993, hay un artículo que es pionero sobre las investigaciones de yerba mate, de la profesora Emma Carmen Candreva, donde se demuestra ahí que la temperatura, cuando genera mutagénesis, y la mutagénesis es un paso previo a la formación de células malignas, ¿no? Cuando se somete a temperatura, las células van hacia la malignidad, por decirlo de una manera. Cuando se pone agua a alta temperatura más cafeína, disminuye un poco la malignidad. Pero cuando se pone el mate a esa misma temperatura, disminuye muchísimo la malignidad. O sea, ese es el primer trabajo, referencia que fue publicado en una revista que se llama Cancer Research, de circulación internacional a nivel científico, una de las más respetadas, donde claramente se demuestra el vínculo con la temperatura. Luego, en el 2000, 2002, yo comienzo los trabajos acá en la facultad con mi tesis de maestría vinculada al poder antioxidante del vino tanat y de la infusión de yerba mate, y de ahí comenzamos a profundizar.
hace más o menos unos 6 años conformamos el grupo interdisciplinario de Yerba Mate y Salud dentro de la UDELAR, donde hay clínicos, hay compañeros de otras disciplinas básicas, fisiología, hay gente de la Facultad de Química, del Polo Tecnológico, y a raíz de eso generamos una página que es de investigadores sobre yerba mate, que hay 31 grupos de Latinoamérica y de Europa y de Estados Unidos vinculados en esa página donde generamos intercambio de informaciones. Y usted decía al principio de este diálogo que ahora concretamente se habían reunido con unos científicos argentinos sobre este tema y que incluso podría salir un documento. Exacto. Nosotros ayer contamos con la presencia aquí en Uruguay de una de las referentes mundiales de yerba mate, que es la doctora Rosana Filip, de la Universidad de Buenos Aires, y gente de la Universidad de Misiones y del Instituto Nacional de Yerba Argentina, que es el rector de todo lo vinculado a yerba mate en Argentina. Y sí, acá participaron compañeros de nuestro grupo, éramos más de 12, 13 personas, y estuvimos toda la mañana y parte de la tarde discutiendo sobre esta propuesta, viendo todo el soporte científico de la cual podemos hacer, y en estos momentos estoy esperando que me llegue el documento para revisar, que seguramente se publique a través del Instituto Argentino y se difunda a la prensa, simplemente con el objetivo de aclarar como primer paso. Segundo paso, que más que aclaración, se detectaron cuáles son los baches que hay desde el punto de vista de investigación para empezar a trabajar. Por ejemplo, el tema definir exactamente o lo más cercano a lo real cuál es la temperatura exacta donde el agua no va a generar ningún problema. ¿Tá? Va a ser casi una recomendación. Sí, al día de hoy se recomienda entre 70 y 80 grados, pero vamos a hacer una búsqueda más exhaustiva para ver exactamente cuál es el fundamento de esas temperaturas y seguramente se haga alguna planificación experimental para tener una certeza que esa recomendación es la más cercana a la realidad, teniendo en cuenta toda la difusión de la temperatura. ¿Cuántos uruguayos toman mate? Más fácil para contar serían cuántos no toman mate. Según la encuesta STEP del Ministerio de Salud Pública, publicada en 2006-2007, el 86% de los uruguayos consumen mate por lo menos una vez a la semana, uruguayos mayores de 15 años. ¿Y eso comparativamente con los países de la región, cómo andamos? Y si lo vemos como kilos per cápita, nosotros andamos 13, 14 kilos per cápita y Argentina, que es quien nos sigue, está en 7. Estamos casi duplicando. Muchas gracias por este diálogo. No, gracias a ustedes, estamos a la orden.